Parece que ya. Listo. Bueno, muchachos, entonces les doy la bienvenida. Esta es la secuencia didáctica para mí número 4 y vamos a seguir con el entrenamiento prueba saber. Y pues, ¿qué es lo que yo quiero que avancemos hoy? Sobre las medidas de tendencia central, pero no las medidas de tendencia central que hemos visto normalmente en el aula, sino una medida de tendencia central que va más a lo que es el concepto de datos agrupados. Más sin embargo, pues yo sé que debemos hacer un repasito primero de lo que son medidas de tendencia central y sobre todo cuando también haya datos, pero datos no agrupados como para que no nos vayamos a equivocar en una pregunta de estas. Entonces, espero realmente que aprendan mucho. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que las medidas de tendencia central queden totalmente repasadas, tanto en datos agrupados como no agrupados. La mayoría de veces, pues, se da con datos de tablas no agrupadas. Entonces, pues yo les voy a especificar las dos. La primera es como una introducción y luego entramos ya a lo que son más o menos 3 preguntas, que es lo que ha salido de la prueba saber. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo al final? Apuntándole al 100. A más de uno no sé que de pronto se van a sorprender, pero sí lo podemos lograr. Si logramos ajustar ciertas cositas que hoy y mañana sé que debemos ajustar. Entonces, lo primero que vamos a repasar ahorita, pues son las medidas de tendencia central que utilizábamos normalmente en el aula de clases. Y es recordarles un poquitico la media, y pues todo el mundo sabe que la media es el promedio y es muy fácil. Esta es la fórmula matemática que dice que sume todos los datos recogidos y lo divida en la cantidad de datos. Entonces, parece ser que todos estamos familiarizados ya con esta forma de solucionar ejercicios, pero resulta de que vamos a hacer un entrenamiento mucho más específico. Entonces, muchachos, cuando vamos al gimnasio, en el gimnasio nos piden que hagamos un entrenamiento específico en cada parte del cuerpo porque es necesario que nuestro crecimiento muscular pues se dé uniforme en todas partes, ¿sí? Que no nos vaya a pasar lo de esta imagen. Muchos se preocupan por fortalecer ciertas partes y dejan débiles otras partes y es notorio para una persona que practica gimnasio y todo por no hacer el trabajo que se le da siempre que iniciamos un gimnasio. Lo primero que hacen es pues tomarnos ciertas medidas y hacernos como una serie de chequeos y dentro de ellas a mí me dirían no, abdominales de una vez, si me mandan a hacer un trabajo de abdominales, si me miden el brazo, todo lo que es el índice de masa corporal, pues me mandarán a mí y a cada uno de ustedes un entrenamiento diferente. Entonces, pues eso mismo nosotros debemos hacer en la prueba saber. Entonces, ¿por qué vamos a repasar esto al final? Porque el primer simulacro de Elmer Pardo que presentamos, pues ocurrió, yo creo que, pues lo que yo diría una tragedia anunciada, por lo que les había dicho que ustedes en 9º grado no habían tenido ese espacio para desarrollar estas competencias. Y lastimosamente, en estadística, por eso voy a dedicarme a hablar de este pensamiento, el pensamiento aleatorio y sistema de datos. En la prueba original ustedes sacaron que el 66,2% se equivocaron, estaban en insuficiente, o sea, más de la mitad de los 74 estudiantes de 11 pues estaban en esa situación delicada. Pero si vemos el resto de la gráfica, prácticamente en alto y superior, pues muy poquitos. Entonces, esto despertó ese interés de trabajar realmente y reforzar este proceso al finalizar el entrenamiento. Recuerden que simulacro a simulacro yo he venido haciendo el análisis y seguimos fallando en el último simulacro en unas preguntas que son específicas y sobre todo en el tema de datos agrupados. Los que quieran, aquí hay una aplicación, no la estoy promocionando, pero lo que les expliqué hace algunas clases, que uno puede a través de el uso del celular ir preparándose, mañana que descansan, no sé. ¿Esto dónde lo pueden encontrar? Es toda esta secuencia didáctica, está alojada acá en el Moodle en la unidad 2. Entonces, hoy lo que vamos a ver es toda la unidad 2. Aquí está toda la parte teórica de medidas de tendencia central. Esto es lo que manejamos supuestamente, ya vamos a ver. Entonces, ahí está.
Y aquí en esta parte al final está la secuencia didáctica. Al darle clic se descargan las diapositivas que yo les estoy mostrando y aquí está todo el proceso al final para que ustedes pues entren y evalúen la actividad. Entonces todo está alojado desde el Moodle y ese es el propósito, dejarle a futuras generaciones un avance de cómo es que se hace un entrenamiento y una capacitación para saber. Bueno, no me voy a demorar más ahí. Entonces aquí también voy a enviarles este link, se lo voy a copiar ahí. Ustedes pueden entrar y esta aplicación es solo para el celular y es especial para este tema, para el tema que vamos a ver hoy, es esto especial porque me ayuda con todo lo que son las medidas de tendencia central y es una aplicación estadística que la pueden probar y la pueden si quieren utilizar ahorita en los ejemplos que vamos a estar utilizando. Entonces ahí se fue. Usted entra aquí y ahí le abre el link de descarga para el celular. Entonces ustedes acá le dan, lo pueden leer primero, que consiste, pero es sobre la temática que vamos a hablar hoy. Es como una estrategia para que ustedes puedan seguir preparándose mañana de manera más cómoda. Entonces, vamos a entrar ahora sí al grano. ¿Listo? Muchachos, ustedes ya deben estar preparados en esto. O sea, si yo les pregunto sobre esto, que son datos no agrupados, pues todos deberíamos dar la respuesta correcta. Pero a veces nos confundimos al ver la tabla. Entonces, aquí les doy los datos. Voy a correr tantico esta pestañita para aquí. Y los datos yo los resumí en una tabla. Resulta que estos datos que están aquí arriba no les van a aparecer en la prueba saber, sino les va a aparecer solo esta tabla de frecuencias. Y les dan esta tabla de frecuencias y les piden que hallen la media, la mediana y la moda. Entonces, ¿alguien me podría decir de estos datos cuál es la moda? La moda. El 6. ¿Cierto? Entonces, la moda, profe, re fácil. Y vamos a ver que cuando veamos la de datos agrupados no es tan fácil. Entonces, sí, profe, porque hubo 5 votos o 5 datos del número 6. Entonces, lo primero que yo debo entender de la moda, en este caso de datos no agrupados, es que la respuesta no es 5, porque ahí va a estar el ABCD y va a estar el 5. No es la frecuencia, es sobre el dato que está en la primera columna. Entonces, listo, profe, esto está sencillo. ¿Alguien me puede dar el dato de la mediana? Porque la mediana es la que más se pregunta en la prueba de saber, porque a veces es la que descuidamos más. A veces como profe le hacemos mucha fuerza al promedio y la moda pues todo la manejamos a diario, que está de moda, que no, y se nos queda. Pero la mediana a veces la descuidamos. ¿Alguien me puede dar la mediana de esos datos? 5. 5. Entonces, Higuera, ¿qué hacemos para poder encontrar la mediana? Organizarlos de menor a mayor y agarrar el de la mitad. Listo, entonces lo primero es eso, volverlos a escribir y organizarlos de menor a mayor. Entonces, aquí tengo el 1, hay otro 1 repetido, lo voy escribiendo, está el 2 y eso nosotros lo manejamos muy bien. Entonces, aquí no hay ningún problema, entonces ya los tengo organizados y empiezo y empiezo y empiezo y empiezo a eliminar. Como son 15 datos y son impares, al final me va a quedar solo un dato y eso ustedes lo saben. Si fuera dato par, entonces me van a quedar dos datos y esos datos 1 más el dato 2 los tengo que sumar, los tengo que dividir en 2. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿sabe dónde se equivocan mucho? Hallando el promedio. El promedio se equivocan, ¿por qué? Porque el estudiante toma el cuadro de manera apresurada y toma a 2 como dato, a 3 como dato, a 4 como dato, a 5 como dato y a 1. Resultan sumando eso y dividiéndolo en 15 y eso es un error muy fatal. ¿Por qué? Porque yo tengo en la frecuencia que el dato número 1 se repitió 2 veces. Luego este 1 más este 1 en realidad suman 2. Entonces, cuando es una tabla, aunque aparentemente ya lo manejamos, no se les olvida hacer la multiplicación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay 3
personajes que tienen de a 2, supongamos 2 años. Entonces, en general, suman 6. Voy y los busco acá. 2 más 2 más 2. Y en realidad lo que yo tengo que hacer, y es lo que se nos olvida en la prueba saber, es que aún cuando los datos son no agrupados, pues yo tengo que hacer acá una multiplicación, profe. 5 por 4, aquí sería 30 y aquí sería 7. Ahora sí, puedo hacer esta suma. Y después de hacer esta suma, si hago la división por 15. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que tenía? Repasar lo que ya manejamos. Entonces, y que no se vayan a equivocar cuando está una tabla. Porque a veces cuando nos dan los datos, pues es más fácil. Profe, sumo, divido en la cantidad de datos y encuentro el promedio. En una tabla no se le olvide que tiene que hacer esta multiplicación porque si no, inmediatamente todo estaría mal. Entonces aquí serían 50, 58 y 7, 66, ¿sí? Si no me equivoco, 50 y 13, 63, 64, 65, ¿sí? Dividido en 15. Y ahí hacemos la división y terminamos el proceso. Entonces, un ok para lo que ya hemos visto. Pero más sin embargo, ahorita que nos enfrentemos a los ejercicios, vamos a tener en cuenta que aunque es el tema fácil de datos no agrupados, debo tener en cuenta que cuando me dan una tabla, esto lo debo multiplicar. ¿Listo, muchachos? A veces en el afán, en la carrera de la prueba, yo termino cometiendo un error que sé que ninguno de nosotros lo va a cometer, pero de pronto algunos chicos que no hicieron un entrenamiento se pueden equivocar acá. Y eso que estamos en el tema que es sencillo. Ahora voy a dar un pequeño salto. ¿Listo? Porque esta es una tabla de datos agrupados y voy a estarles repasando cada columna, qué es y cómo se halla, cómo se alcanza. Entonces, esta tabla de marca de clase, de frecuencia absoluta, de frecuencia acumulada, de frecuencia relativa y de frecuencia relativa acumulada, no solamente se halla para los datos para las tablas de datos agrupados. Esto es lo que nos muestra si son datos agrupados o no. Entonces, supongamos que hicimos una encuesta de la edad de 50 personas. Entonces nos salieron muchos participantes, uno tenía 10 años, el otro 5, el otro 17, el otro 16. Hacer una tabla con 50 columnas da pereza. Entonces, las tablas de datos agrupados le permiten a uno hacer un intervalo en cada columna. Entonces, aquí voy a contar los que tienen de 10 a 19. Aquí voy a contar los que tienen de 19 a 28 años. Esa es la diferencia entre una tabla de datos agrupados o no. Repito, esta tabla no solo se hace para la de datos agrupados, sino esta tabla también se hace para la de frecuencia normal. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora mi objetivo aquí es que ustedes sepan qué es la marca de clase. La marca de clase se simboliza con esta letrica X u y la X siempre hace referencia cuando tiene la rayita aquí arriba, hace referencia a que es como un promedio. Si bien no la tiene, entonces nosotros vamos a decir no, este no es un promedio. Entonces, ¿qué es este número? La marca de clase. La marca de clase es la mitad del intervalo que yo escogí. Entonces, depende del intervalo que esté aquí. Aquí tomé 10 más 19 me da 29. Y si yo lo divido en 2, me da la marca de clase. Entonces, la marca de clase es tomar a 10, tomar al 19 y dividirlo en 2. Me da 29. Dividido en 2, 14.5. Entonces, esta columna que debemos saber qué es en la prueba, porque nos puede salir, es simplemente la mitad, el punto medio de este intervalo, el punto medio de este intervalo, el punto medio de este intervalo. Si usted toma 37, le suma 46 y lo divide en 2, estamos hallando el punto medio. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué es que se halla esa marca de clase y qué es lo que nos facilita esa marca de clase cuando vayamos a buscar las medidas de tendencia central. Entonces, en esta tabla había 5 participantes. Cuando hablamos de la frecuencia con letra minúscula, estábamos hablando de la cantidad de datos. Entonces, esa frecuencia, que es un valor absoluto, y por eso le ponen esa palabra, porque siempre que yo cuento algo son números positivos.
Entonces no hay que asustarnos con esta palabra, sino esta palabra simplemente nos dice, profe, siempre que yo cuento me da un número positivo, yo no puedo contar menos 5 personas. Entonces simplemente la frecuencia con minúscula es la cantidad de datos. Entonces quiere decir que 11 de los encuestados están en la edad de 19 incluido, que esto ya lo manejamos nosotros, hasta 28 sin incluir. En el siguiente sí incluimos el 28. Quiere decir que estos 11, ninguno tiene 28. Si tiene 28, se cuentan en el siguiente cuadro. Entonces, esta casilla es la casilla que nosotros siempre utilizamos, la normalita en la tabla de frecuencias. Hay 8 entre la edad de 28 y 37. Hay 5 entre la edad de 37 y 46. Y esta simplemente me cuenta la frecuencia. Y me dice cuántos encuestados tengo al final. Al final tengo 50 encuestados. Y ahora se viene una que es muy importante, se llama la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esta frecuencia absoluta acumulada lo que me hace es como si fuese una calculadora y me dijera, fila a fila, cuántos en total llevo. Entonces, en la primera parte de la investigación llevo 5 encuestados, pero cuando yo voy en la segunda fila, ya tengo 5 más 11, 16. Entonces, en esta tabla lo que yo hago es ir sumando los de la fila y aquí voy poniendo. Entonces 5 más 11 más 18, 24. Entonces es la frecuencia que es absoluta porque es un número entero positivo y es acumulada porque es ir contando hasta aquí hay 29, hasta aquí hay 37, hasta aquí hay 43 y hasta aquí, obvio, los 50. Los sumamos todos y verificamos que sí es 50. Entonces, eso es sencillo, la frecuencia acumulada y sobre todo se simboliza con la F mayúscula. Estas létricas son importantes porque las fórmulas hablan de las létricas, no me van a dar toda la frase. Entonces, hasta aquí muy bien. Profe, ¿y la frecuencia relativa minúscula qué es? La frecuencia relativa son porcentajes. Entonces, primero es dar el número decimal y luego dar el porcentaje. ¿Y cómo se halla? Pues fácil. Entonces yo digo 5 en 50, ¿qué porcentaje es? Entonces nosotros ya trabajamos muy bien esto. Si yo tengo 50 y le corro la comita, estoy hallando el 10%. O sea que 5 es el 10% como ustedes ven acá. O simplemente voy y tomo el decimal. ¿Cuánto es 5 sobre 50? Y esto me va a dar 0,1. Y aquí ya voy a poner el porcentaje. Esto no ha salido mucho, estas dos partes, estas dos columnas en la prueba saber, pero más sin embargo lo dejamos explicado. Profe, ¿cómo lo hallo? Pues tengo que saber 11 en 50 qué porcentaje es. Ah, profe, 5 es el 10%. Entonces, como es 10, ya voy en el 20%. Y tengo que buscar ese 1 que más es, entonces es el 22%. Y esto nosotros ya lo manejamos muy bien. 8 en 50, ¿qué porcentaje es? El 16%, 5 otra vez el 10%, 16, 12. Entonces, esta columna se encarga de pasar a porcentaje la F minúscula, que son las frecuencias normalitas con las que contamos cuántas personas de estos grupos hay. Y lo mismo, la siguiente columna que es esta, hace lo mismo con esta columna. Entonces toma otra vez, 5 de 50 es el 10%, pero aquí ya me está calculando es la acumulada. Entonces aquí ahora en este casilla ya hay 16 porque 5 más 11 da 16. Entonces 16, ¿cuánto es de 50? Pues el 32%, porque si el 8 era el 16, entonces ahora es el 32. Estas dos columnas es simplemente sacarles el porcentaje a esta con esta y a esta con esta. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Porque nos conviene sobre todo memorizar las letricas. ¿Sí? Los invito a que tomen apuntes porque lo que se viene es bastante complejo y sale en la prueba. No de la forma que lo vamos a ver. Sale alguna pregunta sencilla, pero estamos desarrollando la competencia para que nos pregunten cualquier cosa. ¿Alguien tiene duda de alguna columna? No sé si la habían visto en 10º grado, 9º grado. ¿Ya habían visto este tema de llenar tablas con frecuencias acumuladas, frecuencias relativas acumuladas?
Sí, profe, ya lo habíamos visto. Sí, vale la pena recordarlo. Y vamos a ver por qué vale la pena recordarlo, porque la temática que sigue es complicadita. Entonces, ¿por qué usar datos agrupados? La agrupación de datos crea una visión general que puede ayudar a identificar patrones, tendencias irregulares y valores atípicos. Usted agrupa los datos según los valores de un campo o combinaciones de valores o en más de un campo. Entonces, en realidad son para encuestas que tienen demasiadas columnas. Entonces yo digo, uy, no, ¿sí? Voy a tratar de resumir esto. Por ejemplo, voy a hacer una encuesta y voy a preguntar cuál es la edad a la cual yo me quiero casar. Un ejemplo, entonces habrá unos que digan a los 18, otros a los 19, otros a los 20, otros a los 21, otros no me quiero casar, otros a los 50, profe, yo a los 70, yo a los 80. Entonces la tabla se me hace demasiado y yo solo tengo la oportunidad de dar A, B, C y D. Entonces yo digo, uy, no, me va a tocar hacer de 20 a 25 sin incluir el 25. En la opción B voy a poner de 25 a 30. En esta voy a poner de 30, digámosle a 38 sin incluir. Y en esta de 38 ya a los, digámosle sí, ya abuelito. Entonces, para eso, en realidad es que se utiliza esta tabla de datos agrupados, es para no generar una tabla tan exorbitante como acá. Entonces, muchachos, ¿por qué es importante la marca de clase? Se las voy a explicar, porque eso sí sale en la prueba. Estas columnas no han salido hasta el momento, las de frecuencia relativa, lo de los porcentajes, todavía no. ¿Listos? Entonces, déjenme ir aquí un momento. Espérenme un segundito porque no tengo el puntero, entonces no me va a pasar. Espérenme acá. A ver, voy acá y voy a correr la diapositiva, me tocó así. Listo, entonces esta ya está. Ya borro. Voy acá. Espérenme, borro por aquí para seguir. Listo. Entonces, ya el propósito es de que conocieran estas letras que están ahí, que son las que vamos a estar trabajando. Déjenme tomar el puntero y déjenme mirar a ver si ya pasa. Espérenme a ver. Déjenme bajarla entonces acá. Listo. Entonces vamos a ver la diferencia ahora sí, entramos al grano. Profe, ahora sí vamos a ver la de datos agrupados. ¿Esto qué contiene? Entonces, fíjense ahora. Vamos espérenme porque volvió a seguir en las mismas. Espérenme aquí un momento. Que no pasa. Esto tendría que pasar. Espérenme, a ver, creo que tengo abierto dos veces el archivo. Voy a cerrar esto, pero no sé. Descartemos. Listo. Creo que se abrió dos veces el archivo, pero eso no me deja pasar. Déjenme mirar. Listo, ahora sí. Listo, muchachos. ¿Cómo se halla la media en una tabla de datos agrupados? Esta es fácil, no es tan compleja. Es parecida a la que ya vimos al comienzo, donde había que multiplicar. Entonces simplemente dice, oiga, no olvide multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces aquí ya hay un cambio raro. Esta es la fórmula que aparece en los libros de bachillerato. Ya vamos a ver la que aparece en la universidad, que es bastante compleja, pero vamos al grano a mirar qué es. Tengo la tabla y necesito hallar la media o el promedio de estos datos. Tengo una información que parece ser de masa corporal en kilogramos. Y aquí están los que tienen entre 50 y 60 de masa corporal. Este signo es el mismo signo de no incluye. Se hace el incluido al revés, está diciendo que 60 no se cuenta acá, que 60 se cuenta acá, 70 no se cuenta acá, se cuenta acá. Entonces, aquí está la F minúscula. Quiere decir que hay 18 que están entre 50 y 60 sin incluir el 50, hay 32 entre el 60 y el 70 sin incluir el 70 y 45. En general, ¿cuántos encuestados? 120. Entonces, siempre poner los ojos en la F minúscula porque ella es la que me da el dato de total, que es el que va acá, ahorita, 120. Entonces, esta es la marca de clase.
Entonces, profe, acuérdese de qué es la marca de clase, porque ahora en el ICFES ya no va a aparecer lo que yo les escribí, que era marca de clase, sino solamente X sub I. Y X sub I, recuerden que es hallar el punto medio entre estos dos que yo escogí. Entonces, la mitad entre 50 y 60, profe, es 55. Ah, profe, entonces la mitad es lo mismo que coger al 50, sumarle el 60 y dividirlo en 2. Sí, les va a dar 55. Esta es la mitad de acá, esta es la mitad de acá, esta es la mitad de acá. Entonces, esto no tiene absolutamente problema acá. Ahora, ¿por qué hay que hallar la marca de clase? Porque dentro de estos 18 no me dan más detalles de la encuesta. Yo no sé cuántos hay de 51, ni tampoco sé cuántos hay de 52, ni tampoco sé cuántos hay de 55, ni de 59. Lo único que me dicen es que de este grupo hay 18 en total. Entonces la matemática aproxima y dice, venga, vamos a sacar la mitad de este conjunto y ahí sí multiplicamos por 18. Es como si estuvieran hallando el total del promedio que hacíamos normalmente. Como no sabemos si todos están en 51, en 53, en 59, en 58, en 56, entonces vamos a decir que todos están en la mitad y así se llena una tabla de datos agrupada. Digamos que los 18 todos están en 55, por eso hay una X parecida al promedio. Y entonces, como hay 18 participantes de 55, tengo que hacer una multiplicación para poder hallar la media de una tabla de datos. Entonces, 18 por 55, 950. Hay 32 que no sé si están en 61, 62, 65. No, entonces la matemática dice, digamos que están en la mitad, que son 65, y como hay 32 que están en esta media de masa corporal, entonces vamos a hacer una multiplicación y obtenemos 2080. Entonces, primero se hace muy parecido a la que ya hicimos, no se les olvide multiplicar, multiplicar, multiplicar. Como no tengo el dato exacto, entonces lo único que cambia es que ellos aproximan a la mitad, más o menos para hacer una cuenta justa, porque no sabemos en realidad aquí, no tenemos la encuesta para poder ir a revisar. Si la tuviéramos detallada, entonces nos vamos, ah, no, profe, aquí hay 18, y de los 18 uno está en 51, otro está en 52, otro está en 50. La sumo y la hago, pero esto no nos va a aparecer. Entonces yo necesito la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio, simplemente el punto medio. ¿Y para qué necesito el punto medio? Pues para saber más o menos equitativamente estos 18 cuántos suman en masa corporal. ¿Sí? ¿Entendido qué es la marca de clase o vuelvo y les explico, muchachos? ¿Y por qué la marca de clase? No ¿Sí? entendí, profe. Listo. Entonces, oiga, no sé por qué, pero bueno, no me dejo ahorrar ahí. Sigamos. Entonces, listo. Entonces yo ya tengo estos datos y ahora sí los sumo. Y después de sumarlos me da 8650 que está acá y lo divido entre el total de datos y hallar la media es obvio. Y uno dice, "Ah, profe, es entendible, es muy parecido a lo que hicimos en la primera tabla. Entonces, tiene sentido. Lo único nuevo es esta parte y pues usted ya nos explicó que era la manera como decir que todos estaban en el punto medio, estos 8. Entonces se toma siempre como base la marca de clase. Entonces, la media es que este grupo está en todos están en 72.1 kilogramos de masa corporal y esa sería la respuesta. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a volver a repasar con un ejemplo más sencillo, pronto para los que no entendieron. A ver, ¿qué hago? Es que creo que rayo y al rayar esto no me deja después pasar las diapositivas de forma sencilla. ¿Qué hago? No. Entonces voy a salir de acá, voy a poner esto y a ver si me deja pasar. Entonces creo que me toca siempre cerrar esta última diapositiva, espera un momento. Y aquí me dice que se conserva anotaciones de lápiz. Ah, yo le di mantener, era descartar. Listo, espérenme, déjeme borrar para que no me interfiera en la próxima. Y ahora sí, voy a ir acá. Ahí voy cogiendo nivel, muchachos, ya perdí el nivel de la virtualidad. Listo, entonces ahora estamos acá. Entonces vamos a hacer un ejercicio más corto, que este sí es muy parecido a la prueba, ¿saben? Entonces, nos dan la tabla de datos otra vez
y nos preguntan, según la información de la tabla, calcular la media aritmética promedio. Entonces, fíjense, es de no agrupados, no pasa nada. Entonces, no se les olvide, por favor, que hay que hacer una multiplicación. 1 por 6 debe ir siempre acá, como ustedes lo ven. Aquí son dos personas que tienen 5, entonces al final serían 10. Entonces 3 por 2 da 12 y 4 por 10, 40. Y esto sí me dice el total de datos. Entonces el total de datos fueron 25 y encuentro la media. Esto es lo que sale en cuestión de datos no agrupados. Entonces no se les olvide, por favor, hago énfasis de nuevo, porque a veces vemos una tabla y a uno se le hace fácil. 10, 16 y 9 y sumo eso y lo divido, a veces lo dividen hasta en 4. He visto estudiantes que hacen eso. Entonces, profe, hay 1, 2, 3, 4 datos, entonces todo dividido en 4 y 14 más 11, 25 y graves, perdimos. Y el ICFES nos pone esa respuesta, porque ustedes saben que el ICFES hace un estudio de cuáles son los errores más frecuentes. Entonces, como yo encontré ahí era la A y está ahí precisita, esa es no, y salimos de la prueba diciendo que estamos en 100, pero no, ellos siempre tienen eso que a veces no nos gusta y aquí sí en realidad está la correcta. Entonces, muchachos, no olvidar esa partecita. ¿Listo? Eso les hago énfasis ahí. Espérenme, no, espere que no hice nada, descartar. Uy, no, ya. Ya me di cuenta que era muy fácil cambiar las diapositivas. Entonces, ahora nos vamos a la moda. Entonces, aquí es donde yo les decía, muchachos, ustedes saben que sobre todo la mediana, el IFES aplica mucho, pero supongamos que nos pregunten la moda. Entonces, pero que nos la pregunten ahora con datos agrupados. Mire todo lo que cambia. Esta es la fórmula de hallar la moda en datos agrupados. Entonces usted no puede decir, profe, la moda aquí es F minúscula. Entonces la moda es 45 porque 45 son los que más hay. No, en este caso no es la moda, es el intervalo modal. Porque la moda debe ser un valor exacto de aquí. Entonces, de lógica uno diría, profe, tengo que dar un número entre 70 y 80, porque ahí me votaron 45, pero entre 70 y 80, ¿cuál es? Entonces hay que hacer todo un proceso, ¿listo? Y voy a tratar de explicarse de la forma más sencilla. Entonces, lo primero que yo debo establecer es el intervalo modal, no la moda, sino es cuál de estas secciones de datos es la que tiene el número mayor. Entonces ya me centro acá y digo, profe, aquí está el intervalo modal, no la moda, porque si ustedes se fijan al final, mire, la moda dice que es 73.2. Entonces usted, grave, ¿cómo así que 73.2, profe? Si nosotros no sabemos en la encuesta quién tenga 71, quién tenga 72, quién tenga 80. Entonces, por eso hay que hacer toda esta cantidad de procesos. Entonces, después de que yo identifico el intervalo modal, tengo que subrayar los dos vecinos, el vecino de arriba y el vecino de abajo, porque entran en juego esos tres valores. Entonces, recuerden, el primer paso es encontrar el intervalo modal y ese sí es muy sencillo y es parecido a la moda porque es encontrar el intervalo que más datos, que más frecuencia tiene, en este caso el 45. ¿Listo? Entonces, dentro de este intervalo que ustedes ven aquí, este es el límite inferior y este es el límite superior. Entonces, la LI hace parte de la fórmula de la moda. ¿Y qué es la LI? Es el primer numerito que aparece ahí y es el límite inferior de este segmento. O sea, el que menos tiene de ahí, el que menos masa corporal, el dato inferior es 70. Y el dato superior ni siquiera sería 80, porque el 80 está aquí, entonces 79.999, pero por eso no se utiliza el límite superior, porque estos cuadros no cuentan nunca este dato. Entonces fíjense que en las fórmulas que vamos a ver, solo aparece LI. Profe, ¿y qué es LI? Ahí se lo resumo. LI es el límite inferior del intervalo. Profe, ¿para hallar la moda toca mirar eso? Sí, por eso yo les decía, muchachos, no es tan fácil como parece y como lo hacíamos en ejercicios sencillos. Entonces tengo que ir a buscar el límite inferior. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, el límite inferior es 70 y miren, acá ya lo reemplazaron.
¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es D1. D1 no es donde vamos a comprar, no, aquí D1. Y esta es la fórmula sencilla, es la diferencia 1. Entonces, ¿qué es la diferencia 1? Dice, la diferencia de la frecuencia del intervalo modal, o sea, del 45 que más dato tiene, con la frecuencia de clase anterior. Me devuelvo en la tabla y en este caso sería 45 menos 32. ¿Listo? Entonces, al hacer 45 menos 32, pues el resultado va a ser 13. Y es el 13 que vemos aquí. Entonces, debo grabarme qué es la diferencia 1 porque la diferencia 1 se repite dos veces. La diferencia 1, el de 1 donde vamos a comprar, es el intervalo modal menos el intervalo anterior al modal. ¿Qué es esto? Entonces, rápidamente yo en el if puedo decir 45 menos 32, aquí iría el 13, que se vuelve a repetir aquí abajo porque aquí otra vez aparece el famoso de 1. Profe, ¿y qué es la diferencia 2? La diferencia 2 es al revés, entonces ahora al intervalo modal le voy a restar el que sigue después. Fíjese, dice la diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de clase posterior. Entonces, la primera tiene que ver con el anterior y la segunda tiene que ver con el posterior. Entonces, ¿cuánto le falta? 17 para hacer 45, 28. Y debo hacer esa resta. Entonces, muchachos, aquí muchos se quedan porque no habían recordado muy bien este temita. Y este tema, pues tiene que ver con subrayar tres datos que son los que entran a jugar y tratar de, no me van a preguntar como tal el dato, pero sí algún detalle de estos. Por eso estamos desarrollando la competencia y ya la vamos a practicar. Entonces, profe, necesito el límite inferior. Se le tiene del intervalo modal el primer dato. Ese es el LI. Profe, la diferencia 1 es esta. La resta entre estos dos. Y la diferencia 2 es esta, que es la resta entre el intervalo modal y el siguiente. Entonces ya tengo montada aquí la fórmula y me falta la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Voy al intervalo modal, que es donde tengo mi lupa y donde estoy ubicado, y veo qué diferencia hay de 70 a 80. O sea, el rango, lo que nosotros conocíamos en el rango estadístico, el valor menor, el mayor menos el menor. Entonces, ¿cuál es la amplitud o el rango de estos datos? Pues son 10 punticos, están a distancia de 10. Y cuando ya tengo todos los datos, entonces ahora sí, resuelvo el ejercicio. Aquí ya tengo 70, que es el límite inferior, y tengo el 13, al sumar estos dos me da 41 y al final lo que me dé aquí lo multiplico por 10. Entonces, esto que está aquí me da 0,32, pero multiplicado por 10 me da 3,2. Entonces, ya este es el proceso matemático como tal. Entonces, ustedes deben hacer esta división. Obvio, les va a salir una tabla con datos mucho más pequeños, pero el cuento para hallar la moda nomás requiere de algo que sé que muchos de ustedes hasta el momento de hoy no recordaban. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué es importante? Que ustedes le tomen la fotico o van a tener allá las diapositivas, pero ya vamos a ver más o menos qué va a preguntar el IFE sobre esto. Lo importante es que sepamos sobre todo que este es LI, que si vamos a hallar la moda no la vamos a hallar de una, sino vamos a hallar el intervalo modal y que tenemos que hacer una serie de operaciones para encontrarlo como aparece aquí. Ya vamos a repasar esto. ¿Listo? Entonces, déjeme a ver si borro primero. Es que esto no sé por qué no se va a borrar. Creo que quedan las diapositivas. Profe, Entonces una voy a darle pregunta. aquí. Sí, claro. ¿Qué pasa si hay dos intervalos modales? Listo. Entonces, ¿qué pasa si hay dos intervalos modales? Pues me pasa como en un ejercicio sencillo. Entonces yo tengo que decir, profe, es multimodal, hay un empate. El problema de estos ejercicios es que si aquí hay 45 y aquí también hubiese 45, oiga, me pasé de diapositiva. No sé ni cómo me pasa, pero me pasa. Listo ahí. Entonces, si aquí también hubiese estado el 45, entonces me toca hallar dos datos. Hacer todo esto de este y todo esto de este. ¿Listo? Entonces, también es multimodal, pero me toca hacer todo esto. Lo interesante que es, fíjense, profe, una preguntita.
Y si preciso, el intervalo modal es el primero y me dicen que le reste el anterior en el D1, ¿qué hago? Pues el D1 sería 45 menos 0, porque el anterior no existe, entonces es un 0. Entonces aquí me daría un 45. ¿Listo? Si la moda está de primera, preciso. Entonces, profe, ¿cómo es el anterior? Porque el posterior ya sé que es 32. Pero ¿y el anterior de 45 quién es para poder sacar el de 1? Y para esto se repite dos veces. Si es el primero, el de 1 sería 0. ¿Entendía la compañera que me preguntó? Entonces tengo que hacer el cálculo dos veces, profe. Sí, haga uno para la moda 1 y hágame otro para la moda 2. Entonces esperemos que no esté repetida la moda en datos agrupados. ¿Listo? Sí, señor. Porque me toca hacerlo doble. Pero lo importante aquí es que, mire, respondiendo a la pregunta de la compañera, profe, ¿y qué pasa si el intervalo modal es el primero? Pues para la diferencia debo saber el anterior y lo tomo como 0. Eso es importante, a veces se nos olvide. Bueno, no sé cómo me pasan las diapositivas de golpe. Ah, bueno, ahí. ¿Sí? Ah, no la pasé para cuál. Listo. Ahora vamos a la Profe, mediana. una pregunta. ¿Sí? La amplitud de intervalos, ¿cómo se sacaba? O sea, es la resta entre el D1, bueno, entre el, ¿cómo es que llama? Entre D1 y D2. No, no, Creo que, no. bueno, bueno, D2 ¿cómo se llama? No. Entre, D1 es diferencias, entonces yo me acuerdo a profe era la resta. Esta con el anterior es D1 y este con el posterior es D2. La amplitud no tiene que ver con las diferencias, la amplitud tiene que ver con la distancia que hay aquí en estos dos datos. Entonces, de 70 a 80, ¿cuánto hay? Hay 10. Esa es la amplitud. Si esta fuera ahora mi espacio modal, entonces yo voy acá y de buenas también es 10. Y casi siempre lo hacen todos los no va a intervalos haber de la una misma tabla, medida. no va a haber una tabla en donde no sea, digamos, la misma amplitud siempre, ¿cierto? Si sea siempre la amplitud, por eso es la amplitud. Sí, uno siempre trata de cuadrar la tabla con la misma amplitud, pero puede que no tenga la misma amplitud y no pasa nada. Simplemente que cuando hago el cálculo de los datos aquí me cambia. Pero la mayoría de tablas organizaditas siempre lo tienen así. Pero si no estuviera, aquí por ejemplo estuviera 58, entonces usted va a decir, ah no, entonces mi A ya no va a ser 10, sino 8. Podría pasar, ¿vale? No es obligatorio Listo, que gracias. haya la misma amplitud. ¿Listo? Entonces, fíjense, ya le mostré un pantallazo, allá sé cómo pasarlo. De la mediana. Uy, pero aquí me quedó rayadito. Bueno, ¿qué hago? Pero entonces la cierro otra vez, esperen. Y si ustedes se fijan, mire ahora, esto se me enreda, mejor dicho, terrible. Y ustedes saben que la prueba le gusta dedicársela mucho a la mediana. Y miren, entonces, LI ya sabemos quién es. Ah, profe. Entonces, ya miramos cómo es este proceso. ¿Listo? Espérenme, borro para no meterme con una cosa y otra. Para borrar, creo que tengo que cerrar este. Voy a decir descartar para que no me guarde. Y vamos ahora acá. Listo. Entonces, ahora vamos con la mediana. ¿Listo? Entonces, para empezar la mediana otra vez debo buscar un intervalo. Lo que antes era mi mediana normal, ahora va a pasar a ser un intervalo de datos. No es el dato de una vez que yo busco y digo, ah, profe, tengo la mediana. ¿La mediana cuál será? ¿17 o 112? Pues resulta que la mediana original es 72.2, como está aquí. ¿Listo? Vale. Entonces no es ninguna de estas dos. ¿Listo? Entonces, la mediana, ¿cómo se halla? Primero tengo que encontrar el intervalo medial. Y después de encontrar el intervalo medial, tengo que saber qué es LI de ese intervalo medial, que ustedes saben que es el primer dato, que es 80. ¿Listo? ¿Qué es N? Mírenlo acá. N es el número de datos del estudio, es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, fíjense, en la media ya no solamente la hallo con la F minúscula, sino me aparece la F mayúscula. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está F mayúscula y está F minúscula. Entonces, este temita lo quería dejar para el final porque tiene que ver con todo este conglomerado de cosas. Entonces, ¿cómo hago para hallarlo?
Entonces, el número de datos del estudio es la sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea, la sumatoria de todas estas, que es 32 más 8 más 18 más 45 más 17, que aquí me dice que esa sumatoria es 100. Aquí me está diciendo que la sumatoria es 100. Entonces, es la sumatoria de esto dividida en 2. Entonces, esta parte de n no es para nada difícil. Esta LI es fácil. Esta n medios también es fácil. Simplemente es saber que aquí habían 100 datos y dividirlo en 2 y me daría el n medios. Entonces, el n medio voy y lo pongo acá en la... Ah, perdón, creo que es 120. ¿Sí? Está acá. Dice que es 120. No 100 datos. No sé por qué aquí alcanzo a ver también como borroso que es 100. Pero bueno, ya lo miramos. Entonces, es 120 datos. Entonces, aquí lo suman ustedes. Por ejemplo, aquí me daría 32 y 8, 40, 50. Entonces, aquí habrían 50. Y aquí habrían 50, 62. 62 y 8. Entonces 62 y 8 me darían 70 y 50, entonces sí son 120. Entonces, esto casi que siempre lo traen las tablas. Si no lo ponen en la prueba de saber, ya está el 120. Solo debo saber que, y también va a estar la fórmula, ¿no? Entonces, no nos vayamos a angustiar porque esto no se trata de memorizar. Esto sí se trata de lo que yo les estoy diciendo, que ustedes sepan, y bueno, ¿y quién es esa vaina? Porque si nos llega a salir, la fórmula también sale. Lo único que estamos haciendo es esto, por eso lo pongo aquí. Y la idea de hoy es que ustedes sepan cuáles son las letras y sepan cómo reemplazar. Entonces, fíjense, este dato, profe, ¿y esto qué es? Es F mayúscula I menos 1. Entonces, ese I menos 1, como este es el intervalo modal, es este dato, pero el anterior. Cuando es menos 1 es el anterior y entonces miren acá, la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Entonces, no es 112, en este caso es la frecuencia acumulada del intervalo anterior en el que se encuentra la mediana. Entonces ya sé que la mediana está acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, este sería el dato, 95. Aquí me lo subraya. Y es que creo que aquí ya está simplificado, pero lo hacemos por acá de vuelta, porque aquí me lo subrayan. Entonces, LI ya sabemos que es 80. Entonces, aquí sería... Ah, no, perdón, es que aquí hay un error. Este vendría siendo el intervalo. ¿Sí? Aquí sí hay un error pequeñito, porque la mediana de los datos, fíjense, tampoco se asusten, ¿no? Profe, ¿y cómo hallamos la mediana de los datos? Este muere con este muere con este, ¿y qué me queda? Este. Entonces, eso se me olvidó explicárselos, profe, ¿y cómo sé cuál es el intervalo donde vive la mediana? Pues hago lo mismo que siempre hacemos, chao, 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 y me queda este. Y ahora sí todo me cuadra, es que aquí quedó mal. 70 viene siendo el LI. Listo. Entonces, profe, ¿la N quién es? La N sí es la misma que ya calculamos, el total de datos sobre 2, que sería 120 dividido en 2, que ustedes saben que es 60. ¿Listo? Pero más sin embargo, dejémoslo ahí. Profe, ahora sí, ¿quién es F I mayúscula menos 1? Entonces, me voy a la mayúscula y encuentro que este supuestamente aquí vive mi mediana, pero menos 1 me está diciendo que mire la anterior. Entonces voy y pongo el 50 ahí. Profe, ¿y qué es esta FI minúscula? Ah, entonces me voy a la minúscula y me voy aquí y ustedes saben que es 45. O sea, ¿cuál es la frecuencia del intervalo? En este caso el 45, por eso el 45 lo ubico acá. Profe, ¿y cuál es la amplitud? Ya la sabemos, me voy acá y de 70 a 80 hay 10. Entonces, muchachos, ¿qué es lo importante aquí? Porque sé que algunos van a estar preocupados y dicen, uy, profe, pero ¿para qué dejo esto al final? ¿Sí? No, si les llega a salir, les sale la fórmula y si les llega a salir, les sale la tabla.
¿Cuál es el problema? El que yo no sepa y que es este n medios, porque esto que está en rojo aquí sí no va a salir. Esto que está acá, que es lo que les estoy mostrando, donde le hice el resumen, es lo que realmente debemos saber. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber quién es F1 y quién es este. Que FI son los datos que yo cuento y esta es la frecuencia acumulada. Fíjense, aquí había 18 más 32 da 50. Y así voy sumando, así voy sumando, así es la frecuencia acumulada. Y esta mira las dos. Por favor, párese en la frecuencia acumulada mayúscula de donde vive la mediana y coja la anterior. Este -1 es el anterior. Entonces, este es el anterior. Entonces, debo recordar que esto es el anterior. Debo recordar que f de i del intervalo de la mediana, donde vive la mediana, es el número de datos, que son 45, donde vive la mediana, y la amplitud. Entonces, muchachos, es más que todo saber estas letricas para poder contestar. Pero ya vamos a ver qué es lo que pregunta la prueba a saber. Aquí, en cuanto a hallar estos valores con la tabla, hay dudas, inquietudes, no se entendió la fórmula, algo que no se haya entendido. ¿Quién es f mayúscula menos 1? ¿Quién es f minúscula? ¿Quién es la a? ¿Quién es n medios? ¿Y quién es LI? ¿Hay dudas ahí? ¿O nos vamos al grano y ya nos devolvemos a ver? Bueno, profe, ¿qué van a preguntar? ¿Listo? Listo, entonces me voy para allá. Bueno, profe, ahora sí, ya vimos esto, nos traumatizó al final, por eso lo dejé al final, porque este tema tiene su cosa. Entonces lo quería repasar y sé que de aquí al domingo ustedes se van a acordar de qué son estas letricas, por si les llega a salir un punto de esta temática. Entonces déjenme cerrar esta diapositiva, decirle que no me guarde esos rayonazos. Y ahora sí vámonos a la prueba a saber sobre este tema. Entonces llegamos a lo interesante. ¿Listo? Esto es lo que ha salido hasta ahora. ¿Listo, muchachos? Entonces fíjense esta. Vamos a intentar. Dice, en la tabla adjunta, o sea, la que está aquí, que es de datos agrupados, que ustedes la ven, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Primero, la marca de clase del intervalo es 12.5. ¿Sí? Del intervalo 10-15. El intervalo modal es 25-30. La mediana se encuentra en el intervalo 20-25. Entonces, si se fijan que de todo lo que vimos, están preguntando detalles que son detalles mayúsculos, no son de la parte minúscula que les expliqué. Entonces, ¿alguien me podría decir si la 1 es verdadera o es falsa? Sí, es verdad. La 1 es verdadera. Verdadera. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué debemos tener claro para que no se traumaticen? ¿Qué es la marca de clase? Imagínense, muchachos, si nosotros no hubiéramos practicado, ¿y qué era la marca de clase? ¿La marca de qué? No, la marca de clase es simplemente el punto medio entre estos dos. Entonces le están preguntando en el intervalo 10-15, o sea, 10 más 15 dividido en 2. ¿Esto se puede hacer una prueba? ¿Saber? Sí, profe, se puede hacer sobrado. Me da 25 dividido en 2, que me da 12.5. Entonces, esta es verdadera. Ahora, esperen, me corrió la diapositiva. Listo, no puedo tocar el mouse porque se corre. Segunda, el intervalo modal es 25-30, muchachos. Fíjense que no me están preguntando por la moda, me están preguntando por el intervalo modal. Sí, sí es. Sí. Entonces, fíjense que ni siquiera el IFE me dice, hálleme la moda. Ay, Dios santo, profe. ¿Y ahora qué? Me metí en problemas. Pero supongamos, entonces, bueno, sí es verdadera, profe, porque es el espacio modal que más datos tiene. Entonces, esta también es verdadera. Llevo dos verdaderas. Si me preguntaran la media es otro cuento. Porque ahora, ¿qué debería saber? ¿Quién es LI? Debería saber que necesito la resta entre estos dos y que necesito la resta entre estos dos. Y profe, pero preciso era el último dato, pues esta vaina es 0. Entonces, esta resta le va a dar 0. Si son los extremos, el siguiente es 0. ¿Listo? Pero fíjense,
Es importante haber resumido todo, pero también es importante que esta que es del 2022-2023, pues nos está preguntando más que todo por saber, oye, ¿y qué es el intervalo modal? ¿Eso qué es? Pues es el intervalo que más datos tiene. Ahora, vámonos por el tercero. La mediana se encuentra en el intervalo 20-25. ¿Verdadera o falsa? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Esta sí está como complejita, ¿no? ¿O no? Yo diría que ¿Verdadero? falsa. ¿Quién diría falsa, verdadero? Yo creo que es posible que sea verdadera porque pues me imagino como la cantidad de datos que toca, o sea, me imagino la hilera gigante de datos e ir tachando y bueno, tachamos todos los 86 y todos los 40, o sea, del último intervalo, todos los 86, listo. Y ahí se van gran medida de los primeros tres intervalos y va a quedar una parte del tercero, que es 20-25. Entonces probablemente sea verdadera. Vitico le está volando. Profe, ¿qué hago? Entonces sumo esto rápido. 5 y esto sería 65 por acá. Entonces fíjese, acá tengo 86 y estos son de los extremos. Entonces lo que dice Víctor, de estos 86 voy tachando y ya cuando voy en este intervalo me falta por tachar. Entonces me metí a este intervalo. ¿Sí entendieron lo que el compañero nos quiso a explicar y por qué esta sí es verdadera? ¿Podrías volverlo a explicar, por favor? Otra vez. Entonces, supongamos que aquí todos tengan 14, que no sea la mitad, que entre 10 y 15 todos los 42 tengan 14. Entonces aquí estaría 14, 14, 14, 14, 14, 14. ¿Cuántas veces? 42. ¿Listo? Y aquí vienen los otros 23 de este. Y aquí vienen los 35 de este. Y luego vienen los más grandes porque lo ordenamos de mayor a menor y aquí vienen 86. Supongamos que todos estuvieran entre 25 y 30, que todos estuvieran en 27. Entonces 27, 27. Entonces lo que dice Víctor, si yo empiezo a tachar este con este con este, y sigo tachando y tachando, fíjense que dentro de estos dos cuadros hay 65 y solamente este tengo 86. O sea, cuando tache todos los 65 todavía me quedan datos acá. Y entonces todo apunta a que el intervalo de la mediana está acá. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. ¿Sí? 65 datos acá, 86 acá, ya los eliminé todos estos y entonces empezaré a eliminar entre estos y los que me queden de acá. Entonces, vamos a analizarlo. Entonces, aquí son 65. Entonces, a 86 ya le taché 65. O sea, me quedan con vida 1 y me quedan con vida 21. Entonces, ahora que tengo aquí 21 y voy a empezar a tachar con 35. Entonces, cuando acabe estos 25, me quedaron 10 de aquí. Entonces, el intervalo modal está aquí. Ahora sí me hice entender, quedó un poquitico más claro. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que da pereza ponernos a escribir los 42, los 23, los 35, los 86 y empezar a tachar uno por uno. Pero felicito de verdad, Héctor, que de una vez dijo, no, profe, pues claro, por lógica, empiezo a tachar los más pequeños con los más grandes, esta vaina se me va y definitivamente me va a parar acá. Sí, entonces me van a quedar 10 datos acá y al final sí va a estar aquí. Entonces, fíjense, ¿qué hice? Pues lo que siempre hago, explicarles todo, pero decirles, muchachos, no se preocupen porque lo máximo que sale es esto, pero si no hubiéramos visto lo complicado, no nos hubiera quedado claro qué es la marca de clase, qué es el intervalo modal, qué es la mediana en el intervalo. Entonces, uy, profe, gracias a Dios que no nos sale como tal y diga cuál es la moda. No, porque ahí sí nos pone a temblar, ¿sí? De todas maneras, si llegase a salir, sale con la fórmula, hasta ahora no ha salido y que no salga, ¿sí? Que sé que no va a salir, porque nosotros ya sabemos cuál es la dinámica del ICFES y el ICFES lo único que quiere es, muchachos, repasaron el tema,
Sí, gracias a Dios lo repasamos 4 días antes. Ah, entonces ya saben que es lo mínimo que les va a preguntar el ICFES, que es esto. Ah, profe, entonces todas son verdaderas, pero fíjense, yo les hago una pregunta y contéstenla a ustedes allá. ¿Cuántos de los estudiantes que van a estar allá en su salón saben la respuesta de esta sobre todo? Muy poquitos. Entonces, esta pregunta no es fácil, muchachos. Esta pregunta no la podemos perder porque aquí estamos puliendo ese 100 que nos vamos a sacar en matemáticas y esta pregunta no nos puede hacer perder el puntaje. Entonces, profe, todas eran verdaderas. La respuesta correcta viene siendo la E. Listo. Aquí los puse a dudar un poquitico entre la 1 y la 2 para que se fueran por la B, porque la 3 estaba en duda. Entonces, profe, esta fue fácil, el IFES, ustedes saben que es apropiada, y para eso sí es bueno, para hacerme creer que yo respondí bien y no respondí bien. La respuesta correcta la puse bien al final. Entonces, ay muchachos, mira, hasta ahora sé que espichando el lapicero se borraba todo. Ahí vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué otra preguntita? Ahí para terminar. Según el gráfico, ¿cuál es el valor de la media aritmética o promedio? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la media aritmética y promedio de este ejercicio? Esto es como tener una tabla de frecuencias no acumuladas, pero ese 2, 4, 6 y 8 están dando una información importante. Entonces, muchachos, debemos tener la capacidad para poder resolver un ejercicio como estos. ¿Alguien me puede decir cuál sería la media ahí? Bueno, alguien que me diga cuál es en n, el total de datos. Si no me equivoco, es 560. Pues más que todo, o sea, no he terminado de hacer los cálculos, pero como el ICFES tiende a ocultar las partes de la respuesta en las propias opciones de respuesta, pues le apuesto a que es el 560. Entonces, fíjense, muchachos, si uno mira la tabla y dice, pero ¿dónde está el 560? Pues, muchachos, ojo porque de 5 votaron 2. O sea, aquí entre estos dos tengo la multiplicación y ya tengo el 10. ¿De 4 cuántos? 35. ¿Sí? 35. Entonces en este caso sería 70 y 70, 140. Y ahí vamos encontrando ese 560. Entonces fíjense, es como si fuese la tabla. Entonces en la tabla yo digo, por 2 votaron 5. Por 4 votaron 35. Por 6 votaron 45. Por 8 votaron 5. Y por 10 votaron 10. Entonces aquí ya hay otros 100. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto le dio? Aquí ya hay 40. Aquí ya dijimos que era 140. Aquí hay 10. Y aquí 45 serían 90 por 3, creo que 270. Profe, eso es lo que da 560. Eso es lo que da 560, Sí, pero no es el promedio, ¿cierto? no. Toca dividirlo en la suma de la ¿Cuánto? frecuencia, si no estoy mal, ¿no? Entonces debemos sumar esta columna, ¿cierto? Porque, ay, espérenme, ya, espérenme, yo sé que me puedo volver, ¿cómo es? ¿Control qué, muchachos? ¿Es de retroceder? Z. Control Z, control Vamos a ver Z. si Z. funciona en el tablero. No, no, aquí no funciona. Bueno, pero entonces lo que dice la compañera, entonces, esta es la F minúscula y estos datos van La N es aquí. 95, creo. Entonces, al sumar esto, me darían 45, 55, 60, 95. Y arriba me quedaría 560. ¿Y eso cuánto me daría? Da 5.8.
5.8. Y como dice aproximado, me imagino que debe ser 5.6. ¿Sí? Entonces, muchachos, la pregunta es, si me sale este ejercicio, ¿hubiese sido capaz de resolverlo? Porque tiene su contenido. El estudiante que no va preparado se pone a jugar con estos números solamente. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Quién divido con quién? ¿Este qué lo hago? ¿Para dónde cojo? Entonces, una gráfica me representa una tabla. Entonces yo debo sacar la tabla para saber las frecuencias, para saber el total y para poder al final encontrar el promedio. Entonces, esto también sale muy parecido. Me preguntan de otra forma y si yo no hubiese entrenado esto, me corcho. Profe, ¿qué debo saber? Que hay 2 de 5, luego estos son 10, que hay 4 que tienen 35 y esto es 140. ¿Claro eso con una gráfica? Sí, señor. Sí, entonces miren, me llevan al revés. De la gráfica busque la tabla y ahí sí hágalo, porque con la tabla era más sencillito, como lo tenía y se me borró. Pero yo me acuerdo que había algo como volverse, bueno, ya no me acuerdo. Listo, entonces lo que se aprende es que espichando el lapicero borró todo, que fue lo que hice ahorita y lo borré. Ah, mira, ahora no se borra. Pero, ya, listo. Entonces, última preguntita del ICFES, de los dos últimos IFES, creo que la tengo por acá. ¿Sí? Ah, bueno, no. Entonces, aquí, pues ya les queda el reto, muchachos. El reto de practicar, el reto de si quieren recordar, ¿sí? Entonces, acá ya les dejo los datos como tal y el reto que teníamos es encontrar la media. Entonces, es recordar que debo encontrar primero la multiplicación de estos dos y hacerla acá. Que cuando yo hallo la media, este todavía no entra en juego. Y sé que hay 14, que es la mitad, que es la marca de clase, la mitad entra aquí y aquí, que aquí son 4, y como no sé si son de 13, de 15, entonces lo tomo como la marca de clase y hago la multiplicación de 14 en 4 y la respuesta va acá. La multiplicación de este con este, la respuesta va acá. La multiplicación de este con este va acá. La multiplicación de este con este va acá. La multiplicación de este con este va acá. Y la suma de eso lo divido en el total de la frecuencia, que es 20. Es la forma de hallar la media, que es lo más agresivo que nos han preguntado. Halle con exactitud la media. Entonces, por eso quise dejar este ejercicio, porque esa sí fue una que salió. No van a preguntar la moda en datos agrupados, ni van a preguntar la mediana, gloria a Dios, pero alguna vez sí preguntaron por la media. Entonces, yo debo recordar que la marca de clase es como un medio promedio aquí, como un promedio, un arreglo aquí, porque no sé cuántos hay de 17 de 19. Entonces la tabla dice, pues hagamos algo, digamos que son la mitad. Hagamos algo, digamos que son la mitad. Hagamos algo, digamos que son la mitad. Hagamos algo, digamos que son la mitad, la mitad. Y como hay 4 con la mitad, da esto, da esto, da esto, da esto. Sumo todos los datos y ahí sí los divido en 20 y me daría. ¿Alguien lo hizo? ¿Sí? Eso es lo que debemos recordar. Entonces, no es tampoco... A ver, espere, ¿cómo borro? Así. Dando clic y espichando el botoncito. Entonces, ahora cómo me escapo de acá, espérame a ver. Yo ya la hice. ¿Cuánto le dio? 16,8. Entonces, 16,8. Ustedes saben, y bueno, yo también sé que el IFE no va a preguntar una tabla como esta, que está muy agresiva. Aquí me va a poner un 2, me va a poner un 3, un 1, un 5, un 4, y me va a sacar un ejercicio mucho más sencillo para que yo lo alcance a hacer realmente sin calculadora y en 2 minutos. ¿Qué debo saber, profe? Multiplicar, sumar los resultados que me den acá y luego hacer una división. Y casi siempre me dan 10 datos para que la división solo sea correrle una coma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a resumir. Voy a hacer la marca de clase de una vez.
Entonces, por ejemplo, que la marca de clase sea, de esta sea 7, de la siguiente sea 14, de la otra sea 21 y de esta sea 28. Y supongamos que la frecuencia, aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces, ¿cuántos participaron? Ah, bueno, vamos a hacerla que sume 10. Entonces, bueno, hagámosla así, estos serían 2, 6. ¿Alguien me podría rápidamente decir cuál es la media de esta tabla? Estoy obviando esta parte porque no la necesitamos. Fíjense que solamente necesitamos centrar nuestra atención en la marca de clase y en la cantidad de datos. ¿Listo? Entonces aquí sería 14, profe, aquí sería otro 14, aquí sería un 42, aquí sería un 28, con esto tengo 50 y 20, 70 y 28, 98 si no estoy mal. Dividido en 6, aquí sería 1, aquí sobrarían 3, bajo el 8 y aquí sería 6 por 6, 36, sobran 2 y aquí serían 18. Entonces 16.3 y casi que le atinamos al del pasado. Entonces, ¿fácil o difícil? Esto puede salir. Entonces, importante, profe, recordar que es la marca de clase. Profe, recordar. Entonces, de esta tablita, recordemos, ¿cuál sería el espacio modal de esta tablita? Pero borro eso. No sé ni cómo borro, pero borrado. Dándole en borrador y dándole clic. Pues. ¿Alguien me dice el espacio modal de aquí? Recuerden que para ese no necesito esto. Entonces, profe, 15 a 27, y aquí empieza el proceso, que le resto, que le quito, que ahí va a quedar en el video, que ya se lo puedo poner ahí en el enlace, si lo necesitan repasar, pero ya les dije que iba a salir más o menos. Entonces, profe, ¿y dónde está el espacio de la mediana? ¿Alguien me puede decir dónde va a caer la mediana? Aquí, aquí, aquí o aquí o acá. Esa pregunta sí está interesante para el ICFES. Dígame cuál es el intervalo medial o de la mediana. ¿Cuál sería? Entre 15 y 17. Entre 15 y 17, ¿cierto? Porque está sencillo. Entonces acá yo digo, profe, aquí hay 4 y estos ya voy tachando 4 y 4. Vamos en un empate, aquí me quedan 3 con vida y aquí 9. Pues al final le voy a quitar estos 3 que voy a tachar con estos y aquí me va a quedar 6 y voy a decir que el espacio modal está aquí. ¿Listo, muchachos? Fácil para saber dónde está el espacio modal, fácil para saber dónde está el espacio de la mediana o el intervalo de la mediana. ¿Preguntas, dudas respecto a esta tablita? ¿Listo? Entonces, muchachos, a los que quieran repasar más, pues espere, les borro primero, porque si no borro me genera aquí un... no sabía que eras pichando el botoncito que borraba. Entonces, aquí descartamos. Entonces voy a enviarles para que tengan, y ahí está el video de la explicación completa, donde vuelven y me resumen absolutamente todo lo que vimos al inicio, cómo realmente hallar la moda, la mediana. Entonces, si alguien quedó con esa inquietud y quiere repasar, entonces aquí le envío el enlace, pueden abrir. Y ahí está el profe Julio, profe, que nos despeja esas dudas. Bueno, muchachos, aquí se terminó esa explicación. Fíjense que este tema no era tan sencillo. Este tema tiene su cosita que es para recordar.
Profe, ¿y dónde encontramos esos detallitos? Pues si mañana queremos volver a echarle un ojito, pues entran aquí a la parte de la unidad 2, bajan acá y ahí pues ustedes pueden darle clic ahí y descargan las diapositivas. Dentro de las diapositivas están los links de los videos y ahí pueden hacer esa actividad. Entonces, muchachos, lo dejé para el final por eso, ¿sí? Lo dejé para el final porque sabía que tenía su cosita. Sabía que no era tan fácil de pronto resolver un ejercicio sin haber entendido qué era sobre todo la marca de clase, qué es la frecuencia acumulada, cositas que hay que repasar que nos pueden salir. Y lo demás es saber que si me sale una tabla de datos no agrupados y me llegan a preguntar esto por el promedio, tengo que hacer una multiplicación. ¿Listo? Entonces,